Bienvenidos para empezar a nuestra tercera mesa del año, que es organizada por el grupo El Malestar en la Cultura, que opera dentro de nuestra escuela de psicoterapia. Este año, nuestro eje temático está profundamente relacionado con la subjetividad, construida en sistemas como el que vivimos, o mejor dicho, a veces podríamos decir el que padecemos. La influencia del contexto social actual en este tema es uno de los factores que llevó a la creación de este grupo ya en el 2018. Iniciamos nuestro ciclo en el 2018, 2 días después de la marcha de las mujeres por la igualdad, el aborto y contra la violencia. Fue en esa ocasión que algunos miembros del consejo de la institución de la Escuela de Psicoterapia pensamos que sería óptimo tener un espacio con una agenda ágil y acorde al acontecer social. Y así se constituyó nuestro grupo, con algunos cambios. Hoy está integrado por Alicia Levin, por Silvia Schlafman, por Pablo Slemenson, Miguel Toyo, María Casariego, Lucía de la Serna, Adriana Cabuli, Aníbal Repeto, Graciela Makotinsky y quien les habla, Natán Sonis. Como mencioné anteriormente, nuestro eje anual se centra en la construcción de la subjetividad. Conceptos como la caída de la subjetividad, desubjetivación, anclajes subjetivantes, resubjetivación, dominan hoy los trabajos y ponencias en estos tiempos. Estos conceptos demandan la construcción de una semántica que abarque nuevas perspectivas. Se requiere una suerte de hermenéutica, un arte de interpretar la época con el fin de crear significados renovados, como mencionaba Deleuze. En una nota que escribiste hace más de 2 años, Lila, creo que fue durante la pandemia, vos decías en esa nota que podemos vivir con menos, pero no podemos vivir sin sentido. Y es el sentido el que profundamente moldea nuestra subjetividad. Inspirados en esta reflexión, nuestro objetivo en el grupo del malestar en la cultura es reforzar la condición subjetiva para potenciar la capacidad de otorgar significados. Por eso nos complace enormemente contar hoy con pensadores que nos ayuden a construir nuevos sentidos para lo actual. Entre estos nuevos sentidos, hoy queremos abordar y comprender conceptos como algunos pensadores definen la crueldad imperante como el odio con ganas. Entonces ya es el pasaje a la crueldad. Y hay otro pasaje que es del discurso, de la narrativa del odio a la praxis. Y esto es un poco el título que nos dio en el grupo del malestar, poder darle a nuestra mesa. Quiero presentarles quien va a hablar en primer lugar, que es el doctor Carlos Weiss, magíster en psicoanálisis por la Universidad Nacional de La Matanza, miembro activo de nuestra Escuela de Psicoterapia para Graduados. Carlos también es miembro titular de la Federación Psicoanalítica de América Latina, el FEPAL, y es psicoanalista didacta de la APA y de la International Psychoanalytic Association. Especialista en psiquiatría, con trabajos publicados. 2 de ellos que quiero nombrar es Vacío y Pulsión en la obra de arte y El objeto y el concepto en el arte contemporáneo. ¿Querés arrancar, Carlos? Y en segundo lugar va a hablar Lila y espero en ese momento poder también presentarla. Carlos, te esperamos. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco al equipo del Malestar en la Cultura la nueva invitación que me hacen a su espacio. En esta oportunidad agradezco a Natán y a mi colega Lila Feldman que comparte conmigo esta mesa. El trabajo se llama Reflexiones sobre el racismo y el fundamentalismo. Toda formación ideológica nos remite a una constelación, a una serie de significantes flotantes que están presentes en un determinado discurso social y que en un momento determinado se unifican en un campo homogéneo por intervención de un punto de resignificación.
es de significación, es decir, de abrochamiento, que detiene el deslizamiento y fija un significado determinado. Este proceso implica un plus de significación generando por un proceso metafórico que se coagula en un determinado significado, concepto este coincidente con el a posteriori freudiano. La ideología racista, como ejemplo de lo recién comentado, dependerá de su conexión con otros elementos ideológicos cuya relación no está determinada de antemano. Por ese motivo, dicha ideología, organizada alrededor de la concepción realista, puede ser elitista, populista, nacionalista, colonialista, terrorista, etc. En el racismo, el punto nodal que totalizará dicho campo está compuesto por un significante que podríamos llamar significante de la segregación. Este significante metaforiza cada uno de los elementos de un campo ideológico en una serie de equivalencias que, sobre la base de un plus de significación, determina retroactivamente la identidad. Este significante o designante segregativo es una palabra que unifica un campo determinado y constituye su identidad. Se resume en última instancia a la palabra que se refiere a un conjunto de cosas que se reconocen en su unidad. Es entonces en esa palabra que surge un plus de significación, no porque designe algo, sino porque ese algo se hace designar por la palabra en cuestión. Es decir, es un cúmulo de significación de características tales que se hace designar por dicho significante. Este significante es algo inalcanzable que se encuentra en la palabra, pero que implica algo más que ésta en sí misma, por la que adquiere una significación de objeto causa. En el designante de la segregación debe darse una lógica de la inversión. Esto quiere decir que no es el significante que connota un conjunto de propiedades supuestamente reales, sino que estas propiedades son tales, es decir, reales, porque se nombran mediante ese significado. Así, por ejemplo, negro, cabecita negra, chicano, judío, árabe, pobre, homosexual, inmigrante, no connotan un conjunto de propiedades supuestamente reales, inferiores en inteligencia, sucios, indolentes, taimados, criminales, codiciosos, intrigantes, sino que estas propiedades aparecen porque son negros, chicanos, judíos, etc. No sé si está claro el concepto. Es decir, cuando hay un significante segregativo, es ese significante que se usa que convierte a los, eh, segregados como si fueran eso que se nombra, digamos. Este significante de segregación apunta a un núcleo imposible, real, aquello que en un objeto
hay más que el objeto y que es un plusco producido por la operación significante, por lo cual determinado objeto logra su identidad. El punto crucial que hay que captar en esta conexión entre la contingencia radical de la nominación y la lógica del surgimiento del significante de segregación, y es que dicha contingencia implica una brecha irreductible entre lo real y los modos de su simbolización. Es decir, hay un poder de nombrar y de identificar al objeto con la cosa nombrada. Pero lo real no ofrece ningún soporte para su simbolización directa. Lo único que podría lograr dicha simbolización se escapará de la obligada contingencia. Es un significante que implica una significación rígida. Esto es un signo. Esto implica que es lo que es en realidad un significante puro que como tal no significa nada. Por ejemplo, eh, chicano, judío o árabe no significan nada, salvo que yo les adjudique una identidad determinada, sucios, terroristas, etc. Funciona para la conciencia racista como un signo. Este signo designa y a la vez constituye la identidad de un objeto determinado por la conciencia racista. Más allá del conjunto variable de sus propiedades descriptivas, es lo que representa algo para un racista. Esta ilusión esencialista puede ser definida como un conjunto de propiedades supuestamente reales. Por lo tanto, la única definición posible de un objeto en su identidad es que dicho objeto sea siempre designado por el mismo significante. Y a la inversa, es que el significante sea el que constituye el núcleo de la identidad del sujeto. Este término que totaliza una ideología al detener el deslizamiento metonímico de sus significados no es un punto de densidad suprema de sentido, una especie de garantía que al estar exceptuada de la interacción diferencial de los elementos, serviría de punto de referencia estable y fijo. Todos sabemos que si nombramos a un judío, este judío tiene determinadas características que yo le adjudico por el hecho de ser judío. En sí no es más que una pura diferencia. Su papel es puramente estructural. Su naturaleza es puramente performativa. Por lo tanto, su significado coincide con el propio acto de enunciación. Es un significante sin significado. Pero la dimensión propiamente ideológica y racista es así el efecto de un error de perspectiva, pues paradójicamente se percibe como un punto de suma saturación de significado, más aún como el punto que da significado a todos los demás y totaliza el campo de significado
ideológico a un puro significante sin sentido. Así, aquello que solo representa el lugar de una falta, que es en su esencia la presencia corporal, solo la encarnación de una falta, se percibe como un punto de suprema plenitud. El punto de resignificación es el punto de subjetivación de la cadena significante, que detiene la significación en un significante amo y que es retroactivamente el que determina el significado. En el espacio ideológico existen determinados significantes: orden, Dios, patria, familia, y esta cadena se complementa con algún significante amo, pureza de raza. Y entonces adviene un significado que se imbrica ideológicamente con los otros. El orden debe ser mantenido por una raza dirigente, homogénea, pura, que se convierte en centinela de la patria y que proteja a la célula social, que es la familia bajo la égida de Dios, contra las maniobras disolventes y corruptoras de negros, chicanos, judíos, etc. El mecanismo básico transferencial consiste en la unión de que el sentido de un determinado elemento que quedó retroactivamente fijado por la intervención del significante amo está presente desde el comienzo como una esencia inmanente. Desde el punto de vista imaginario, se percibe como una necesaria progresión lineal, según la cual el significado se despliega a partir de un núcleo inicial, propia de la ilusión transferencial. Pero lo que sucede realmente es un proceso radical y contingente de producción retroactiva del significado. En 1925, el Ku Klux Klan, fundado después de la Guerra Civil para salvaguardar la supremacía blanca en el sur de Estados Unidos, aterrorizando a los negros, alcanzó el máximo de miembros, 4 millones. Los objetivos principales seguían siendo los afroamericanos, pero la lista de la organización se amplió con judíos, católicos inmigrantes, contrabandistas del alcohol y con los que eran permisivos con las prácticas sexuales ilícitas. A primera vista se podría considerar que esta recrudescencia era un progreso natural del Ku Klux Klan, pero este hecho fue en realidad una resignificación provocada por los movimientos nacionalistas de derecha europeos cuyos líderes, sobre todo Mussolini, con su predilección por el mito, la ceremonia y la sangre, actuaron como reencarnación del amo. El análisis de la ideología ha de dirigir su atención a los puntos en los que los nombres que significan características descriptivas reales funcionan como resignificantes rígidos. La función social e ideológica debe situarse en el nivel del ideal de yo y está, por lo tanto, articulada a la identificación simbólica e imaginaria.
En el discurso efectivo, después de cada punto de resignificación en la cadena significante que fija retroactivamente su sentido, persiste una abertura que se traduce en una pregunta. Me estás diciendo esto, pero ¿qué es lo que en realidad quieres? En 1921, Alemania recibió la factura de la Primera Guerra Mundial. Los aliados europeos pidieron a su enemigo vencido 63.000 millones de dólares al contado y en bienes pagareros en un plazo de 42 años. Alemania presentó una oferta de 7.000 millones de dólares. Finalmente aceptó de mala gana una cifra de 32.000 millones de dólares. Aunque la cifra era abrumadora, Alemania optó por una política de satisfacción, efectuando los pagos hasta que los aliados se dieran cuenta de que la carga era insoportable. Entonces renegociarían. Pero esta política dependía de la cooperación del pueblo alemán, que no se mostraba entusiasmado con ello, y comenzaron entonces presiones desde la izquierda y la derecha que consideraban inaceptables cualquier indemnización de guerra. Otro aspecto que se reveló importante fue que en octubre del mismo año los aliados decidieron que los alemanes debían ceder la parte más industrializada de la Alta Silesia a los polacos, por lo que se derivaba a los alemanes y se privaba de importantes recursos para pagar la deuda. La nación entró en hiperinflación. La extrema derecha comenzó su campaña de asesinatos a políticos y periodistas. El naciente partido nazi empezó su reinada del terror en Múnich con la complicidad del ejército. Hitler subió a la tarima y comenzó a despotricar contra los judíos y otros enemigos de la raza germánica. Así, el fantasma estaba armado. Carlos, vamos ¿Sí? no quiero ser segregativo, vamos como redondeando, queda pocos minutos. Perdón Bueno, por el lo significado. que quiero, a ver, vamos en los últimos minutos decir que el análisis de un discurso se compone por dos procedimientos básicos. Un procedimiento discursivo que implica la lectura sintomática del texto ideológico, lo que trae consigo la reconstrucción de una experiencia espontánea de su significado. El campo ideológico es aquel que está determinado por el montaje de significantes flotantes heterogéneos y de la totalización de estos mediante ciertos puntos nodales. Y segundo, un procedimiento que apunta a extraer el núcleo de goce estructurado en un fantasma. Esto está más allá del campo del significado. Trasciende el último soporte del efecto ideológico y está constituido por el núcleo insensato preideológico de goce y particulariza el modo en que una red de significantes se sostienen.
En la ideología, no todo es significado ideológico, sino que está soportado por un plus de goce fuera de la significación. En la medida en que el fantasma es un argumento que llena el vacío de una imposibilidad fundamental, es decir, una respuesta a la pregunta del otro, esta imposibilidad se llena con el aumento fascinante del fantasma. Es en donde se realiza una relación con lo real. Hace una puesta en escena de esta para tapar la nada que hay detrás. Bueno, terminamos acá. Bueno, gracias Carlos. Luego le vamos a dar una segunda vuelta con preguntas. Permítanme presentarles ahora a la licenciada Lila María Feldman. Lila es psicoanalista y escritora, ex residente y jefa de residentes en el Hospital Tobar García, autora del libro Sueño, Medida de todas las cosas, que fue el primer premio en el 6º concurso de ensayo que organizó la revista Topía en el 17. Y también de numerosos artículos, tenemos el placer de leerla seguido en Página 12, en la revista Topía, en Actualidad Psicológica y en muchos otros. Es supervisora y docente invitada en instituciones públicas y privadas y ahora también en el Malestar en la Cultura. Es coordinadora del seminario Taller de Escritura El Coraje de Narrar y estamos muy interesados, entusiasmados en poder escucharte, Lila. Buenas noches, te invito a participar. Bueno, muchísimas gracias Natán por la presentación y por la calidez de la bienvenida. Agradezco mucho a todas las personas que están aquí presentes, que son muchas, y creo que tiene que ver con que los temas que estamos tocando nos tienen muy, muy preocupados. Y agradezco al grupo El Malestar en la Cultura de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Dicho esto, les voy a compartir algo que preparé para hoy en función del título o del tema que nos convoca. Yo se los voy a ir compartiendo, se los voy a ir leyendo, pero cualquier cosa que no se entienda me avisan. Y el título que le puse es La crueldad no es un sentimiento. André Malraux escribió un libro llamado La condición humana. A propósito de ese mismo libro se ha dicho que el siglo XX fue el siglo en el que la política reemplazó al destino. El siglo XX hizo de la política tragedia, pero también utopía, ligada a proyectos emancipatorios. Hoy estos últimos nos están haciendo bastante falta. Vengo haciendo referencia a la crueldad y a la condición humana en la que arraiga, desligándola de la idea de origen, naturaleza o destino. Causa primera y última, principio o fin de la historia en cualquier versión de fatalidad que lleva como contracara a la condena pasivizante y resignada. La crueldad que nos convoca a pensar, a seguir pensando hoy aquí, es la que se articula y sostiene en políticas. También son políticas nuestras batallas, nuestras luchas y el trabajo ético de construir otras formas de un común que nos reúna y desafíe con sus malestares, pero también con sus amparos y placeres. Lo cierto es que, en cuanto a la crueldad, rasgo propio de nuestra especie, no tenemos ancestros, y tampoco ese rasgo es inmodificable, quiero decir que no es una esencia. No nos condena a la fijeza ni nos cobija en la desimplicación de ahorrarnos el tener que resolver qué hacemos frente a ella. Incluso si se trata de naturaleza y del mundo animal, cuando las condiciones cambian, los instintos se modifican, escribe Vinciane Desprez, una filósofa a la que disfruto mucho de leer y de la que aprendo mucho. Ni la evolución de las especies, ni la historia humana testimonian que haya habido linealidad en cuanto a los progresos, entre comillas.
puede que esos asombrosos progresos que le debemos a la razón colonialista, dicho sea de paso, conduzcan a la extinción. Es en nombre de la racionalidad humana y el progreso que se despliegan las políticas más crueles y salvajes. Voy a hablar una vez más de crueldad y no de odio, porque la crueldad es, por un lado, la violencia organizada para hacer sufrir, dañar, destruir o exterminar con complacencia y sin conmoverse, leyendo a Ana Beresín, precursora en este tema. Pero además, crueldad es la indolencia y la insensibilidad. Diría que el tema no es el odio, sino la crueldad, en esas dos simultáneas y peligrosas versiones. Si la crueldad es también una determinada educación sentimental, es porque forma para la violencia destructiva y para la indolencia, la anestesia, el negacionismo y la amnesia. Por otro lado, vengo escribiendo en torno a mis reparos respecto de la categoría de crímenes de odio. Lo que matan son políticas de exterminio patriarcales y fascistas, gatilladas por leyes criminales, por indolencias instituidas, por la deshumanización del otro, de la alteridad misma, y su desconfiguración o vaciamiento de la condición de semejante, objetalizándolo y transformándolo en desecho o enemigo, o ambas cosas según el caso. A esto estaba haciendo referencia Carlos. Empecé hablando de políticas porque considero urgente despojarnos de la lectura polarizada en amor-odio como versión de los enfrentamientos en los que estamos. Quiero decir que el amor no vence al odio y que amores y odios tenemos todos. Esa polarización es responsable de la creencia en que habitamos dos bandos, el del bien o el mal, definidos en términos de aquellos que amamos versus aquellos que odian. La grieta no es entre amor y odio, la grieta, creo yo, más que señalar dos campos partidarios, traza un borde que nos concierne a todos y a cada uno. La grieta es la ética. La ética no es un don ni un punto de partida. La ética es un permanente trabajo para quien decide abrazarla y no se alcanza odiando menos y amando más. No se sostiene gracias a una redistribución económica de sentimientos. Esa creencia, la del amor versus el odio, me parece un enorme error, el error de romantizar la condición humana que nos define a todos y a cada uno. Los odios que supimos conseguir a veces nos enorgullecen, otras nos avergüenzan, no nos hacen nobles ni espurios por sí mismos. Sí nos diferencia lo que hacemos con ellos. En el discurso social, Milei es un loco odiador, Cristina era crispada. Las versiones en clave sentimental o psicopatológica no solo empobrecen, sino que además le quitan dignidad o decisión, responsabilidad de autor a quienes decidan determinadas y concretas políticas. El otro, la alteridad misma, las y los psicoanalistas lo sabemos, es exigencia de trabajo psíquico desde los orígenes, pero también sabemos que no es una premisa forzosamente compartida aquello a lo que se reconoce y nomina como semejante. El espacio de lo común que corresponde a la crueldad como forma de lazo social no está integrado por semejantes que se configuran alrededor de una común y universal condición, la de seres carnales que tienen una vida humana igual a la de cualquier otro. Judith Butler lo trabaja con claridad cuando enuncia este asunto en apenas una frase: hay vidas y cuerpos que importan y vidas y cuerpos que no. Entonces, ¿qué se categoriza como semejante? Parece, algo infinitamente variable. Para muchos, semejante no es una categoría que incluya a lesbianas, o a judíos, o a palestinos, o a personas trans, o a negros, ni a pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que no es solo el odio el problema, sino lo que hace que algunos existan con pleno derecho, con el mismo e igual derecho que yo. Aquí los estereotipos, desigualaciones y jerarquizaciones de clase, género, raza, entre otros, desempeñan un enorme papel. No necesariamente se trata de odio, sino tal vez de no considerar que importen sus existencias del mismo modo que se importan algunas otras.
Son tiempos estos de paradojas, por ejemplo, la que señala que lo común puede estar definido en términos de lo privado. La libertad, entonces, es un bien privatizado y privador, es privativa de quien puede acceder a ciertos consumos, y es el dato que establece, sin duda ni temblor, quién tiene derecho y quién no. Lo común pasó a ser no un territorio crecientemente inclusivo e igualitario, sino el escenario en el que se define quiénes acceden y quiénes no, y que instituye la ausencia de reparo para privar ningún sufrimiento ni necesidad a contemplar. Lo común es hoy el imperio de la crueldad que se naturaliza y legitima como digno orden y estado de cosas. Si hay un nuevo derecho ganado y un organizador de los vínculos y las relaciones sociales, es el derecho a la lisa y llana crueldad, sin miramientos, la unida y gozosa crueldad. La crueldad entonces es también un modo particular de configurar el espacio de lo común. La hospitalidad, espacio de lo común desjerarquizado en el que todos somos semejantes, es otra versión antagónica que pugna por construir porvenir, presente y también pasado, porque la memoria también es una de las formas de la hospitalidad. Por último, en cuanto a la división discurso y praxis, quiero señalar algunas cosas. Los discursos, las palabras, los silencios que omiten y consienten, los que niegan y desmienten, son a su vez mucho más que materia simbólica y expresiva. Tienen valor performático, hacen existir o desexistir cosas. Esto quiere decir que no expresan solamente cosas y fenómenos que ya existen, sino que hacen existir, crean cosas nuevas, tienen capacidad originaria. No hay praxis adiscursiva, no hay discurso abstracto ni abstraído o desencarnado de los cuerpos mortales que lo enuncian ni de las prácticas en las que se encarnan. Lo sabemos muy bien nosotros, psicoanalistas, que tenemos por oficio transformar cosas con palabras, apenas con palabras. En el territorio del lenguaje se funda y se erige nuestro oficio, nuestra práctica. No hace falta amar ni purificar odios para negar nuestra complacencia o consentimiento a la crueldad. Bueno, eso es todo. No traje un texto extenso porque me parece que la invitación es a que conversemos e intercambiemos. Y sí me importaba decir estas cosas que acabo de compartirles como puntapié para el intercambio, aprovechando además de que por suerte hay mucha gente aquí. Bárbaro. Bueno, gracias Lila y gracias Carlos. Entonces aprovechemos que tenemos todavía tiempo para poder hacer una ronda de preguntas. Les voy a leer algunas reflexiones y preguntas que hacen al panel, a ambos, ¿no? Y para que luego ustedes puedan hablar de ellas, en vez de hacer una a una cada pregunta, sino para que tengan cierta idea un poco más global de estas preguntas. Por ejemplo, les voy a decir también quiénes son los integrantes que preguntan. Adriana Cabuli pregunta directamente a vos, Carlos, si podés reiterar el primer punto del análisis del discurso que describiste. María Casariego les agradece, dice que son excelentes las exposiciones, y te pregunta, Carlos, si considerás el significante segregativo como una respuesta a la globalización, y si podemos considerar el tiempo actual un tiempo de lo que vos llamás significante puro o signo. Desde ese punto de vista, pasaría de María Casariego también a otra pregunta de Aníbal Repeto, que es que también te pregunta, Carlos, ¿qué pensás del significante segregativo? Si puede ser desmontado, si debe ser enfrentado, si debe ser reemplazado por uno integrativo. Alicia Levin pregunta a ambos, también Lila, que les agradece que los dos traen el tema de la opresión fascista, ¿no? Que me parece imprescindible mencionar. Y se pregunta cómo piensan en el mundo este avance de las derechas y la seducción que tanto provoca en la población de la juventud, ¿no? Graciela Makotinsky también agradece
Y pregunta a Lila en particular si podrías ampliar la ética como grieta, algo así mencionaste. Y a Carlos, ¿cómo pensás esta grieta desde tu perspectiva? Me parece que hasta acá son suficientes como para invitarlos y si nos va a dar, desearíamos hacer, si pueden ser breves, nos da para hacer una segunda vuelta de preguntas que se nos están acumulando. No sé quién de los dos quiere comenzar. Bueno, Doctor. a ver, el significante segregativo es justamente el poder de darle a un significante que es vacío de significado una significación absoluta. Por lo tanto, transforma a un sujeto en un objeto determinado, totalmente, digamos, sometido al poder que implica ese poder de nominación, ¿no? Es decir, en el discurso racista no hay nada que sea comprobable ni nada que sea real. Es como una especie de construcción a través del poder de un mundo de seres sometidos, ¿no?, a la crueldad por determinadas características, ¿no? Por ejemplo, el nazismo, digamos, implicó el sometimiento de los judíos por el solo hecho de que eso es lo que él quería decir con judío, ¿no? Lo que quería decir con judío era animal, rata, es decir, características subhumanas, ¿no?, que él tenía el poder de denominar, ¿no? Entonces, esto con respecto al significante segregativo. Con respecto a la- al, a la- al fantasma, es decir, con respecto a la estructura fantasmática social que se construye, implica este, implica que el fantasma, diríamos así, depende de cómo se construye ese fantasma que va a dar un tipo determinado de estructura social. Por ejemplo, un fantasma igualitario, ¿no?, sería un fantasma de tipo comunitario, ¿no? Es decir, una comunidad de seres con iguales derechos, que coexisten pacíficamente. Ahora, esto no es menos un fantasma que los otros, digamos, ¿no? Porque de alguna manera las grietas en la sociedad humana siempre existen, siempre hay, diríamos así, enfrentamientos de grupos y luchas por el poder, digamos, ¿no? Bueno, creo que contesté o algo. Más o menos. Ahora vamos a hacer una segunda vuelta también, Carlos. Bueno, ¿Querés mientras vas pensando si te quedó algo en el tintero? Damos la palabra a Lila. bueno, Bueno, hubo varias preguntas, algunas que leyó Natán, otras que alcancé a leer, que fueron escribiendo. Tal vez lo voy a ir respondiendo de manera desordenada, pero diría que algo que preguntaban es
por qué digo que la crueldad es una forma predominante de organización del lazo social hoy. Y en ese sentido lo vengo diciendo en distintos artículos en los que estoy tratando de pensar al respecto. Me parece que estamos en tiempos donde la crueldad no es un modo, y que hay que decir que no es tanto un modo de arrasamiento de lazos, sino un modo de configurar lo que arma el espacio de lo común, y se sostiene en la desconfiguración o vaciamiento de la idea de semejante. Eso por un lado. Por otro lado, ¿por qué digo que la grieta, o por lo menos la grieta que a mí me importa ubicar, es la de la ética? Porque me parece que las lecturas, algo de esto trataba de plantear en el texto que les compartí, las lecturas que antagonizan campos de sentimientos como los del amor y el odio, que son sentimientos comunes y bien humanos, me parece que es un error político y que distrae, y que la diferencia no es tanto entre los que supuestamente amamos y los que odian, sino que lo que nos diferencia respecto de las políticas crueles es la posición que asumimos en el interminable trabajo de definir una ética. Una ética que sea no un ideal desencarnado, sino sostenido en las vidas concretas que vivimos cada uno y entre todos. Alguien preguntaba también por qué pensamos del avance de los fascismos o de los neofascismos o de las nuevas derechas. La verdad, yo soy psicoanalista, me interesa muchísimo la política y los feminismos, pero no soy politóloga, me encantaría poder responder eso, no creo poder, pero sí puedo decir lo siguiente, que es que me parece que no es casual que estos movimientos fascistas en todo el mundo, no únicamente en este país, vienen como a contrapelo y en respuesta a lo que fue el movimiento emancipatorio más importante que hemos tenido en los últimos años, que son los movimientos feministas, que son los movimientos que más pudieron poner en agenda una discusión respecto de cómo se distribuye y reparte el poder. Y me parece que los proyectos fascistas, que en este momento están en auge, están reaccionando y son reactivos a esa enorme discusión que hemos dado fuertemente en este país y en muchos otros países del mundo. Alguien preguntó también por cuáles serían las posibilidades de resistencia. A mi entender, todas las posibilidades de discutir qué es lo común, qué es el semejante, qué es la ética, toda discusión que combata la idea de que hay una esencia, o de que hay diferencias naturales, o de que hay jerarquías sostenidas en los motivos que fueren. Me parece que toda discusión que haga de lo común no el lugar donde se erige una supremacía. Me parece que este espacio donde estamos ahora reunidos y convocados para pensar estos temas, ustedes que se denominan el malestar en la cultura, entiendo que están preocupados y que entienden que el psicoanálisis está concernido por esa preocupación y por esa pregunta. Me parece que este también es un lugar de resistencia. La memoria, yo decía que es una de las formas de la hospitalidad, y decía que la hospitalidad es la contracara o lo que está en las antípodas de la versión de lo común sostenida en la crueldad. Si la crueldad es un modo de plantear el lazo social y de propiciarlo, yo lo que planteaba es que la hospitalidad es un modo que estaría en las antípodas de proponer qué es lo común. Entonces, todos los espacios hospitalarios y la memoria como lugar de hospitalidad, porque creo que lo hospitalario no es solamente respecto del porvenir y de lo porvenir, sino respecto de nuestro pasado y de nuestra historia. Me parece que ese es otro lugar de resistencia, justamente en momentos donde hay tantas políticas amenazando conquistas o bastiones que teníamos
que considerábamos que eran puntos de llegada, que eran indiscutibles y que hoy nuevamente están en discusión. Todos esos me parece que son lugares de resistencia y ojalá muchos más. Me parece que estamos también huérfanos de proyectos emancipatorios. Estamos deseosos de poder imaginar que hay otros proyectos políticos posibles para este mundo. Bueno, no solo para nuestro país. Esto en principio diría respecto de lo que, Natán, fuiste releyendo y de lo que yo alcancé a leer en las preguntas. Sí, veo que vos también Eh, leíste algunas adelantadas que no todos perdón, las tenés, que me la van pasando. perdón, Carlos, ¿podía ¿querés agregar agregar algo? algo? Sí, sí. Sí, sí, adelante. Este, Estamos. eh, a mí me parece que hay que distinguir dos tipos de fascismo. El fascismo del siglo XX y el fascismo del siglo XXI, que no son para nada iguales, ¿no? Justamente, el fascismo del siglo XX, en el fascismo del siglo XX había un programa nacional este, donde se apuntaba a un futuro y y era, diríamos así, netamente nacionalista. En el fascismo actual, Milei es un ejemplo, pero el fascismo en este momento está creciendo en el mundo, el fascismo actual. A mí me parece que justamente y en esto tiene que ver también la crueldad, hay una emocionalidad que implica una identificación de las masas con la crueldad, ¿no? Hay un discurso de la crueldad que de alguna manera es bienvenido por las masas. Está de alguna manera identificadas las masas a este discurso de la crueldad. Un ejemplo, por ejemplo, eh, dentro de la gente que está en condición de calle, ¿no? Hubo situaciones en donde jóvenes de clase alta que salían de bailar incendiaron a gente en condición de calle, incendiaron a personas individuales e incendiaron a una familia con un chiquito que estaba en la calle. Es decir, el nivel de crueldad es un nivel de crueldad mucho más desatado que implica algo así como una cierta, diríamos así, dimensión apocalíptica del mundo, digamos, ¿no? Bueno, esto era Carlos, lo que querías agregar. Creo que Sí, sí, Bifo Berardi en sus últimos escritos dice exactamente un poco, coincide con tus ideas, entre el nacionalismo del siglo XX, el Estado fuerte y otros que dicen que vienen a destruir el Estado, hablaría de las dos caras del fascismo. También en esto hay más acá preguntas como para poder avanzar. Hablabas de los dispositivos, Lila. Tuve el placer el domingo de ir a ver La Mujer Fantasma en el Teatro San Martín, de un grupo español, en donde una parte del texto habla de que también el teatro es un dispositivo de la memoria y que por lo cual en ese dispositivo no hay muertos, está todo presente y nosotros ya trabajamos en ese presente y lo ponía también, lo quería poner en la lista que tan lindo, bueno, vos fuiste nombrando. La idea de nuestro espacio también tiene que ver con eso, que también lo nombraste de alguna forma. Eh, para seguir un poco con Lila, había una pregunta que te pedían de poder ampliar, que tenía que ver con el lazo que puede generar la crueldad.
el tipo de lazo que la crueldad genera. Adriana Cabulli lo decía, cómo es el lazo entre los portadores de la crueldad, si lo pensás como una ligadura que producida por el odio, si tiene características particulares. Otra de las preguntas para esta segunda ronda, Carlos, pregunta a Lucía de la Serna, si consideras que hay múltiples segregaciones, mínimas también, que terminan definiendo otras infinitas segregaciones, en donde al final terminan todos contra todos. Si ves algo de ese destino a los significantes de la segregación. Te piden otra, Lila, también lo volviste a nombrar, pero esto es una pregunta directa que te hace Diana Marquardt, que decías que no coincidías con la idea de crímenes de odio, lo veías de otro modo, y te piden si podés darle una pequeña vuelta más a esto. Aníbal Repeto también suma una pregunta. Aníbal, qué difícil que es leerla. A ver, pensando en una resistencia performativa por sobre una declarativa, ¿piensan que la energía debe estar puesta en los poderes amos o debe dirigirse a los poderes cotidianos al modo de la microfísica del poder que plantea Michel Foucault? María Casariego pregunta si el lazo de la crueldad, bueno, esto que te acaba de decir, que también Diana Marco preguntó, a ver, el lazo de la crueldad, ¿cómo se constituye? El discurso de la crueldad, pregunta María Casariego, ¿es una invitación directa o indirecta al modelo de la horda que en Tótem y Tabú queda tan claro en Freud? Y Aníbal Repeto, respecto de la memoria, no es casual que el fascismo ataque la producción artística, cierre el Inca, desfinancie la creación, ya que también creo que es una reflexión muy, muy en sintonía con lo que estabas trayendo, ya que el arte también es un dispositivo de memoria perdurable, ¿no? Y que reordena y sostiene. Bueno, invito a una segunda ronda con estas reflexiones que escucharon. Si querés empezar, Carlos, y luego Lila nuevamente. Bueno, por ejemplo, hay, con respecto a la pregunta eh, de la fragmentación, justamente hay un nivel de fragmentación muy importante en las sociedades que tienen gobiernos de ultraderecha, digamos, ¿no? La fragmentación tiene que ver con la dimensión de que el otro es un enemigo y hay varios tipos de enemigos. Por ejemplo, hay varios tipos de enemigos eh, en, en Argentina. Eh, Milei es eh, diríamos, es una Biblia de distintos enemigos. Las mujeres feministas, los homosexuales, los trans, los científicos, las, este, las agrupaciones artísticas, es decir, todo esto que está, como él dice, con la motosierra y que está destruyendo justamente y despedazando el, diríamos así, el nivel cultural actual de Argentina, ¿no? Bueno, esto es con respecto a eso, ¿no? Te doy la palabra a vos. Lila, te escuchamos. Estás muteada, Lila, ¿eh? Sí, a ver, ¿cómo ordenar? Porque hay muchas cuestiones. Por un lado, algo en lo que insistí mucho en el texto que les compartí, tomando creo que era una pregunta de María Casariego,
No creo que la crueldad sea el retorno a un estado de horda. A propósito de eso, les sugiero, yo la nombré a Vinciane Desprez, que es una filósofa de la ciencia, escritora de libros maravillosos, varios, pero hay uno en particular que se llama Cuando el lobo viva con el cordero, donde entre muchas otras cosas eh, hace una revisión de tótem y tabú. Me parece que nos vendría muy bien a los psicoanalistas leerla. No creo que la crueldad sea el retorno a un estado de horda, no creo que haya que abonar lecturas que hagan de la crueldad un rasgo propio de ni una esencia ni de la naturaleza humana, porque no creo en tal naturaleza humana. Sí vinculo la crueldad a la condición humana, que no es lo mismo que naturaleza humana. Condición humana que nos incluye a todos, que no está segmentada, que no admite jerarquías, y que cada quien resuelve en su propia vida y en el conjunto social también, de manera colectiva. Condición humana dada por dos rasgos centrales. Por un lado, el destiempo, la prematurez con la que nacemos y el destiempo con el que tenemos que leer lo que vamos viviendo, siempre es aprecup, o es muy temprano o es muy tarde, en ese vínculo complejo con el tiempo que no es cronológico por un lado, por otro lado con nuestra dependencia respecto de los otros. La crueldad me parece que es un modo de erradicar, eliminar y querer anular cualquier nivel de alteridad sostenida en el rasgo que fuere, tanto de los otros como la alteridad que nos constituye a cada quien. La alteridad está incluida en la constitución misma de cada quien. Entonces, no, insisto, no creo que nos haga bien ligar a la crueldad con algún estado anterior de salvajismo, de horda o de precivilización o de... Me parece, y algo de esto también decía en el texto, que gran parte de este momento fascista tiene mucho que ver con lo que fue el proyecto de la racionalidad y del progreso, ¿no? La idea de progreso y racionalidad. Esa racionalidad civilizatoria, pero tan ligada a la barbarie, fue responsable de muchas de las tragedias que nos preceden y en las que estamos también. Así que creo que nos toca hacernos cargo. ¿Qué más? Porque hubo varias preguntas al final, me parece que había otra, pero ahora no la Sí, tengo presente. ¿querés, Lila? Incluso, Lila, te agrego una que está dirigida a vos, que hace el doctor Pablo Slemenson y que me parece que quizá te ayuda para iluminar otras. Él dice que acuerda mucho con que el problema no es de amor o odio, pero que la crueldad, te pregunta si no sería una pasión que vehiculiza cierta pulsión que no encuentra otro camino más que una opción destructiva porque no hay otra. Y te pregunta si cómo lo pensás y si esto tendrá que ver con la pérdida de proyectos, la pérdida de esperanza, y por lo cual la pulsión queda como en su faz más destructiva. Yo diría que la Y crueldad también, es el desentendernos de la alteridad, de la precariedad y del desamparo. Y en esto me baso, estoy diciendo muchas de las cosas que vuelvo a decir trabajó Ana Beresín, que considero que fue precursora en poder pensar específicamente qué es la crueldad, y les sugiero leer el libro que ella escribió que se llama Para pensar la crueldad. Sobre ¿no la querés crueldad. mencionar también otros de ella? Porque también ella es Ese libro las centralmente es primeras. ese libro que ahora pronto lo va a volver a editar, en el que trabaja el tema. ¿Me repetís la pregunta de Pablo que estaba al final? Porque tenía una parte interesante, pero ahora se me fue. Sí, cómo no, te digo,
Bueno, él habla acerca de la condición humana y no de naturaleza, obviamente coincide con vos, es un efecto del lenguaje. Y se pregunta mucho sobre si la pulsión, cuando no encuentra otro camino, queda la opción destructiva. Y decir que no encuentra otro camino es hablar de un escenario de desesperanza, de pérdidas de proyectos, Pasa que ¿no? decir que no encuentra otro camino también es condenarnos a la pasivización y a la resignación. Siempre hay otros caminos y por eso yo hacía hincapié en la ética eh, y en el trabajo continuo que nos toca hacer en singular y en colectivo respecto de estos dilemas. Y vos, Natán, cuando me presentaste, yo te agradezco porque hiciste referencia a un texto que tenía olvidado, que escribí en la pandemia, y esto me sirve para decir que me parece, me importa decir que me parece que, no soy la única, muchos lo venimos diciendo, que no terminamos de pensar los alcances y la magnitud de catástrofe que ha tenido la pandemia como cataclismo de lo común, como vivencia traumática de cataclismo de lo común. No es casual que la figura de Milei y esta cuestión libertaria, donde también hubo mucho de negacionismo, que yo recuerde, empezó a emerger fuertemente en la pandemia. Corríjame si me equivoco, pero creo que fue así. O yo por lo menos lo tengo registrado de este modo. Y me parece, vos traías una frase, Natán, de ese texto, que es que podemos vivir con menos, lo que no podemos es vivir sin sentido. Y me parece que la pandemia puso en discusión, sobre todo para los más chicos, para los más jóvenes, la idea de sentido, y reforzó las vivencias de inermidad, de precariedad y de desprotección. Eh, Me parece que ese antecedente también cuenta, yo hablaba de los feminismos por un lado y la reacción, lo reactivo, pero creo que la pandemia fue otro momento que haríamos bien en también ubicar, ¿no? En la importancia que ha tenido y que creo que no, a veces nos referimos a ese tiempo como si fuera algo que ya pasó hace mucho, y la verdad es que es muy reciente, y creo que todavía no terminamos de dimensionar, pero sí creo también que en la clínica nos toca, a todos los que estamos acá, no tengo dudas, hablo por mí, pero me animo a decir que no tengo dudas de que todos los que estamos acá lo sabemos, que todavía se ven en la clínica los estragos que eso ha dejado, sobre todo en los más chicos y en los más viejos, como las poblaciones que más han sufrido y que más han quedado desprotegidas. Y luego que lo común en pandemia y las protecciones que políticamente se llevaron adelante, eh, en parte buscaron amparar y en parte es verdad que también quedaron muchos sectores de la población muy desigualadamente protegidos. Y creo que eso contribuyó también a esta pérdida de sentido, de esperanza o de proyecto, de creencia en que hay un proyecto distinto, posible. Pero por supuesto estoy pensando en voz alta y tomen lo que yo estoy diciendo como, bueno, el intento de pensar en voz alta a partir de estas preocupaciones que nos tienen bastante desvelados a todos. Bárbaro. Eh, Hay otras preguntas, Carlos, ¿vos querés este, intervenir? sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Lila, con respecto a la tragedia de la pandemia, ¿no? Y me parece que además hay transformaciones muy importantes que se dieron. Por ejemplo, en la pandemia, el cuerpo del otro era peligroso, ¿no? Eh, en la medida en que había que aislarse, la cercanía con el otro implicaba un peligro eh, mortal, digamos, en un primer momento de la pandemia. El otro aspecto es el hecho de que los cuerpos, diríamos así, se fueron descarnando, quedaron solamente eh, reducidos a imagen en la pantalla.
Y esto también implicaba un alejamiento del cuerpo del otro. Y otro elemento que me parece muy importante es la tecnociencia, que hace que, por ejemplo, el pensamiento, el tiempo de pensamiento que implica un tomarse un tiempo para pensar y concluir, haya prácticamente desaparecido frente a la velocidad de los algoritmos. Entonces, me parece que esto implicó una modificación subjetiva sumamente importante, ¿no? Ujú. Bárbaro. Este, nos quedan 6, 7 minutos antes de que se juegue el nacionalismo argentino y el nacionalismo chileno en un partido de fútbol, que muchos van a estar ahí esperando para poder descargar mucho de las pulsiones que no encuentran otros proyectos. Pero para terminar, algunos comentarios, quizá esto está más dirigido a Lila, Diana Marcual. Ella hablaba de que no es lo mismo la vulnerabilidad, en donde quizá nos podemos reconocer todos en un estado de vulnerabilidad. Vos asociabas con la pandemia sin duda. Un estado de vulnerabilidad que un estado de precariedad, en donde se poseen pocos significantes a veces para poder sostener lo que ha sido la vulnerabilidad, ¿no? Y como lo ves. Y Sí, la son dos. última pregunta, Perdón. sí, no, te digo lo último como para ya dejarlos a ustedes los minutos que nos quedan, que es la pregunta que hace María Casariego, si ustedes podrían, Carlos y Lila, poder decir alguna pequeña reflexión sobre la diferencia de ética y moral, porque ambos han nombrado las cuestiones éticas y también el tema de la moral. Si es que podemos encontrar una diferencia que nos permita pensarlas como otras entidades, así como lo que Diana traía, la diferencia de vulnerabilidad y ser precario. ¿Querés abrir vos, Lila, y después Sí, en todo pasamos a caso, Carlos? yo tomo lo que dice Diana, que me parece importante. Vos, Diana, diferencias vulnerabilidad de precariedad. Hay una diferencia que hace una semana exactamente en un conversatorio con María Pía López, ella hacía referencia a una diferencia que la plantea Judith Butler, yo hoy también la nombré, que es en términos de las dos versiones de precariedad. Ella dice que hay dos tipos de precariedad. Una a la que estaba haciendo referencia yo en cuanto a la condición humana, la precariedad propia del desamparo, que nos concierne a todos por igual, sin distinción, ninguna distinción. Es el desamparo que es parte de nuestra condición de humanos, y sobre lo que ya me explayé. Ahora, hay otro nivel de precariedad que tiene que ver con la que se sostiene y se funda precisamente en las políticas crueles que jerarquizan, que desigualan. En muchos lugares digo que la desigualdad no es un dato natural y estable, sino que que en todo caso conviene ubicarlo como un verbo, desigualación. Hay políticas que desigualan y que fundan distintos niveles de precariedad y de exposición, y de desamparo. Y sobre esto también me explayé hace un ratito. Vos lo ubicabas como vulnerabilidad y precariedad. Hay un texto Pero, muy interesante que ahora no me acuerdo, estoy medio mal con los nombres exactos de los libros, pero hay uno de los libros de Judith Butler, eh, en los que habla mucho de esto, pero ahora no lo tengo presente el título. bueno. Mm. Carlos, No, yo quisiera tomar la pregunta de la diferencia entre moral y ética, ¿no? dale, Porque ¿eh? en pocos La- minutos. sí, la diferencia entre moral y ética es una diferencia muy importante. La moral es algo que tiene que ver con el factor de poder de una sociedad que impone sus normas morales y sus costumbres. Y de alguna manera cambia
justamente con con las épocas, de acuerdo a esta evolución. La ética tiene que ver con justamente los valores que sostienen el ideal del yo, ¿no? El ideal del yo, digamos, de alguna manera plantea una dimensión de control pulsional que hace que el otro sea alguien cercano, y justamente que, que sea alguien con quien se puede realizar una unión o una situación de convenir algo. Es absolutamente diferente porque la moral tiene que ver con el poder y la ética tiene que ver justamente con la relación al otro, el otro como semejante. Bárbaro. Muchas gracias. Bueno, para cerrar entonces, quiero decirles, bueno, agradecerles muchísimo esto que no es para cerrar, sino que es para continuar y continúa en las asociaciones que producen estos pensamientos, y esto es apoyarse en el otro. Y también trajeron acerca de qué diferentes otros tiene el otro y cómo es uno. Nuestra próxima mesa, quiero invitarlos a nuestra mesa que va a ser en agosto. En julio hacemos un receso por el tema de las vacaciones, y va a estar esta mesa también subida a la página de nuestra escuela. Lo pueden encontrar posiblemente en una semana, que es donde nosotros tardamos. Les propongo, les pido que si quieren parar la grabación, y también si quieren abrir los micrófonos para poder aplaudir a nuestros dos